Julio Marín, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos con muchas ganas. Me alegro. Cuéntame en qué proyectos musicales estás metido ahora. Pues ahora mismo estoy un poco en un periodo de transición. Sí. Digamos que yo venía de hacer mi disco, intentar apostar por mi proyecto. Sí. Y ahora, mientras pienso cosas nuevas, pues estoy tocando más como sideman, ¿no? Por así decirlo. Aunque son proyectos bastante creativos, con lo cual me siento parte de ello, ¿no? Como, y son un proyecto que ha hecho una baterista que se llama Eva Catalá, Sí. que está haciendo como un quinteto, y después con un pianista que se llama Alex Conde, que tiene así un bandón gigante y es una locura que mezcla música española con Snarky Papi, con cosas de estas. Y un poco entre ellos y después pues, situaciones profesionales más concretas de bolo X en lugar Y y cosas de este palo. ¿El proyecto de Eva Catalá cómo se llama? Pues se llama Eva Catalá Group y nada, en principio es un quinteto y hicimos un par de bolos y ahora pues hay cierto pensamiento de grabar. La líder al final es ella decidirá, pero bueno, por lo que comenta, tiene pinta de que la cosa va para adelante. Muy bien. ¿Y del proyecto de Alex Conde, qué más nos podrías contar? Para quien no lo conozca y no sepa nada del proyecto. Pues el proyecto comienza, o sea, lo grabamos en, si no me equivoco, diciembre de 2022. Y grabamos un disco que salió no hace mucho. No soy capaz, no sé si fue a final de... alrededor de principio de año, de este año, de 2024. Sí. Y nada, es un bandón de como 10 personas con muchos vientos y nada, ahí está. Hemos hecho varios conciertos en algunos festivales, en el Jardines del Botánico en Madrid, en Festival de Jazz de Valencia y un poco ha ido por ahí y ahora por la espera de que salgan más cositas. Muy bien. Me gustaría que me dijeras cuál es el primer recuerdo musical que tú tienes. Wow, vale. Primer recuerdo musical. No sabría decir exactamente uno. Sí recuerdo de estar en mi casa y que mis padres pongan música muy fuerte y yo quedarme allí como, ¿esto qué es? ¿No? Allí flipando de... Quedarme un poco ahí como pasmado, ¿no? Diciendo, no entiendo nada, pero me encanta. Y después sí tengo un recuerdo de con 9 o 10 años ver a Richard Bona en un festival random de Jimena de la Frontera, que es un pueblo de Cádiz. Sí. Y como que fue de los primeros bolos que yo sentí que yo prestaba mucha atención, ¿sabes? Como que yo decía, creo que entiendo, dentro de que era un niño, ¿no? Pero, claro. Entiendo de qué va este concierto o qué es lo que pretenden o cómo ellos intentan emocionar al público y cómo yo escucho y reacciono, ¿no? Y tendría eso, 9, 10 años. Y lo de anterior, pues aún más pequeño, no sabría ni decir con qué edad. ¿Y cómo empieza tu andadura en la música desde el inicio? Claro, pues yo, por ejemplo, todas estas experiencias yo ya las cuento. Como, ¿sabes? Como de forma... Parte del camino, ¿no? De forma pasiva, ya estás como con una relación
fuerte con la música. Claro. Entonces, es algo para mí súper importante, ¿no? Y después, como algo ya más tangible, tuve como acercamientos entre los 8 y los 10 años. Toqué un poquito la guitarra, pero mínimamente, y un poco el piano también. Pero no sé, yo estaba más en los deportes, me gustaba mucho el fútbol, el baloncesto y tal. Y tampoco lo sentí como que me llamara tanto, ¿no? Sí. Todo eso. Después sí es verdad que hubo un año que decidí presentarme al Conservatorio Elemental en Alcalá. Y es como una anécdota graciosa porque, claro, entre que yo ya sabía un pelín y que, bueno, mi ambiente musical, o sea, en mi casa siempre había habido un ambiente musical diverso, ¿no? Y que tenía esa relación fuerte con la música. Por eso yo me presenté a la prueba, tenía ya, no sé si 11, a punto de cumplir 12. Y había dos pruebas, una de ritmo, sí, y que te hacían ahí como llevar un compás, unas cosas, tal, unos ritmos básicos. Y después una prueba como de entonación, que había que cantar una canción. Yo canté Yesterday de los Beatles. Sí. me hace gracia recordarlo. Y es curioso porque me acuerdo que saqué en ritmo un 10 y en lo de cantar un 9. Y sin embargo, por la edad, no pude entrar. No saqué plaza. Claro. Y todo porque daban prioridad a los nenes de 7, 8 años. Claro. Entonces todos los nenes estos con un 5, con tal, entraban y yo allí deprimido, ¿no? Nos han comentado justo esto en el podcast más de una vez ya. Claro. El tema de priorizar la edad a una nota súper alta. No sé hasta qué punto, o sea, la edad es importante y yo siempre digo, pues en esos acercamientos que tuve antes, ojalá haber sido más disciplinado y haber arrancado ya fuerte desde ahí. Pero también, claro, de adolescentes no me parece tampoco. Hay grandes ejemplos. Yo que sé, Perico Sambeat, que ha sido profesor mío y para mí es un gran referente, trasteó el piano de niño, por lo que tengo entendido, pero él no se puso ya con el saxo hasta casi tener 18 años. Y para mí es de los mejores saxofonistas del mundo, ¿sabes? Que es peligroso, ¿no? Coartar ese tipo de cosas. Crear esas reglas, ¿no? A mí de todas maneras me vino bien, porque gracias a eso, un día mi padre tenía un bar en el Parque Centro, el bar del Parque Centro de Alcalá, y eso, además me acuerdo que creo que fue, si no el mismo día que yo me había enterado de que no podía entrar en el conservatorio, o fue poco después, ¿no? Y estaba con mi madre y ella vio 2 músicos de la banda Alcalá de vestidos, ¿no? De ahí del típico traje de banda de música. Sí. Y como que ella se iluminó y dijo, oye, ¿y por qué no pruebas suerte ahí? Y como dije, ¿no? Pues, y fui allí a preguntar y como rápidamente todo cuadró. Y creo que desde entonces no he vuelto a tener como dudas en que eso era lo que a mí me molaba. Fue todo bastante random y fue gracias a no entrar en el conservatorio. Así que también, pues, esa parte de la historia nunca se sabe, ¿no? Por dónde va a salir. Y entonces entras en la banda de música de Alcalá con 11 años. Ya tenía 12, o sea, ya, 12. Ya había pasado un tiempito. Vale. ¿Y cómo sigue avanzando la historia? Claro, yo al principio entro allí en lo que es la escuela, que aprovecho para decir que, claro, en mi época era como el final de la época antigua de la banda, que casi te enseñaba el que sabía un poco más que tú. Vale. Ya había profesores y se lo curraban y guay, pero todavía tenía ese ambiente pequeño. Hoy en día animo a toda la gente de Alcalá y de alrededor que se asomen por allí, porque han hecho ya una escuela con todas las letras y una comunidad de gente que va allí a estudiar, tanto niños como adultos como de todo, y que no sé si doblan en alumnos al conservatorio de Alcalá y que creo que es una fuente de información muy interesante, ¿no? Entonces, claro, yo arranqué por ahí y al principio en la escuela, ya un poquito más adelante, pues ya entré a tocar con lo que era la banda. Sí. Y poquito a poco, ¿no? Después, claro, yo me iba interesando por el jazz. Claro, yo a todo esto yo empecé a tocar el clarinete. Claro. ¿no? Claro. Que sí, porque además eso también es gracioso, ¿no? Porque era como... Yo estaba entre la flauta y el saxo.
Vale. Y no sé por qué pensé que el clarinete era como el intermedio entre ellos, ¿no? Porque No sé. cuando tú quisiste entrar en el conservatorio esa primera vez, ¿ya ibas con esa idea de saxo flauta? No, en el Conservatorio de Alcalá no hay ninguno de esos instrumentos. Clarinete sí había. No sé si ha cambiado eso, ¿eh? Lo mismo ha cambiado. Pero no, el clarinete no fue un instrumento que yo de primeras, desde niño, quisiera, pero como que me cuadró. Yo sabía que quería un viento, porque iba a ir a una banda, ¿no? Y era como... La flauta me parecía muy dulce y el saxo como muy cañero, ¿no? O no sé, mi mente de los 12 años pensó eso. Y como... Pensé, pues el clarinete es como un saxo dulce, está ahí como en medio. Después, yo qué sé, todos los instrumentos son mucho más profundos que simplemente esto. Sí, pero que en el primer impulso de querer aprender música en el conservatorio, tú ibas como con una idea más genérica de aprender música, pero no con una fijación clara de ningún instrumento. A mí me gustaba la música. El instrumento para mí sí ha sido secundario siempre y a día de hoy casi que lo sigue siendo. O sea, para mí hay algo que va por delante del instrumento que tocan, ¿no? Y de algún modo mi yo niño ya entendía eso, yo creo. O al menos le interesaba ese punto de vista. Sí, sí. Y eso, ahí seguí con el clarinete, investigando y con los profesores de la banda y después yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Y estaba ahí. Y claro, tenía un amigo que estudiaba, que era baterista que estudiaba jazz, que es Guillermo Martín, que le dicen Almo, que vive en Holanda. Y yo hablaba con él por el 20 de vez en cuando. No, era como, guau, tío, y esto. Veía vídeos de él tocando con su padre tocaba, era guitarrista y tal, y, tío, esto está guapo, tío, no sé qué. Y ya él, ¿y cómo aprendo esto? No sé qué. Y, pues escucha tal, escucha cual. Mi padre, que también tenía muchos discos de jazz y le interesaba, pues no me obligaba a nada, pero de vez en cuando me decía, oye, quizás te guste esto, escúchalo, ¿no? Empezó a gustarme mucho Miles Davis, y eso que es trompetista, que no hay clarinete ahí ni nada, pero no sé, yo me pasaba las tardes como imitando a Miles Davis, ahí tocando incluso para abajo, como él se pone, y no sé, me fui ahí como enamorando de eso, paralelamente estudiando, y decidí también después ir al conservatorio como al grado medio, ya en Sevilla, que allí no te pedían cierta edad ni nada, allí era conocimiento. Vale. Entonces continué por ahí, en el conservatorio hacía clásico y después en la calle pues seguía investigando un poco el jazz y la improvisación y todo esto. ¿Y esto con qué edad fue? Pues esto es un periodo como de los 12 a los 16, vale. Por ahí, como instituto, paralelo al instituto más o menos. ¿Y en ese transcurso tuviste algún grupo o toda la parte musical está enfocada a la banda? No, claro, yo a partir de 14, 15 ya participaba en muchas jam sessions, o por lo menos algunas. Incluso mi padre hubo un tiempo que organizaba algunas y hay fotos por ahí. Bueno, yo al menos las tengo. Ya creo que no están ni en las redes porque estos son fotos 20 o Facebook primitivo, ¿sabes? Pero era un poco como esos inicios y ya yo me iba atreviendo poquito a poco. Y después tuve también algunos grupetes. Claro, esto es previo a incluso que tú empezaras a tocar, que después hemos tocado mucho juntos. Pero incluso con lo poquito que me acordaba de tocar piano, toqué en algunos grupos de amigos rockeros y ahí hacía 4 tonterías con el piano, todo súper mal. Pero como decía antes, he sido siempre curioso, siempre me ha gustado todo y incluso, qué sé, hubo una racha no muy larga que me dio por usar el Fruity Loop y hacer bases de rap, ¿sabes? Como siempre, no sé, he intentado siempre tener una perspectiva abierta en ese sentido. Entonces entras en el Conservatorio de Sevilla. Ahí está, y ahí sigo cada vez estudiando con más profundidad, tanto la parte clásica como la parte así más jazzística, más improvisatoria. Y después ya con 18 años yo me compro un EWI, que es como una especie de saxo electrónico raro, o más como un sintetizador. Hay mucha gente que ni lo considera un saxo. De hecho, EWI es Electronic Wind Instrument, ¿no? Que es como... Tiene su propia forma de... Yo qué sé, yo no me hice a ese cacharro. Y me acuerdo que me lo vendió Ernesto Naranjo, que es un pianista de aquí de Sevilla.
Y él mismo, como un año después, me escribió rollo, tío, ¿me lo revende? Y me cuadró perfecto porque yo estaba harto del cacharro ese que no iba a ningún lado. Y con ese dinero me compré mi primer saxo. Yo estaba ya tentado de... Había veces que el clarinete, sí es verdad que me daba una voz personal siempre porque fuera de la música clásica o del jazz muy tradicional o de la música judía o de, no es un instrumento que a priori tenga una voz insertada, yo qué sé, lo que es la música funk o un jazz a partir de los 60. Digamos que es un instrumento que te da el color y que eres tú. Pero digamos que el saxo me permitía también esa parte más de, pues, tío, tocar en una sección con otros pitos y meter leña ahí, lo que sea. Como necesitaba yo esa voz y al final también en otros países todo, digamos, no se considera el músico como clarinetista, saxofonista, flautista, ¿no? Es como, se dice como reed, ¿no? Que el reed es la caña, es como el tipo, en Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente todo el mundo toca clarinete, saxo y flauta y uno de ellos es como su fuerte, ¿no? Entonces yo, es como que esa filosofía me cuadraba y dije, pues yo me voy a comprar un saxo. Y eso, con el dinero de haber vendido Lewy, pillé mi primer saxo y ahí amplié un poquito de terreno. Y eso, y mientras tanto pues terminé el conservatorio, el grado profesional en Sevilla. ¿Y cómo empezaste a esos primeros momentos con el saxo? Porque tú estabas estudiando con el clarinete en el conservatorio, pero la parte de saxo entiendo que la empezaste de forma autodidacta. Sí, yo reciclaba todo lo que sabía del clarinete. Intentaba reciclarlo. Son parecidos. Después tienen sus peculiaridades, ¿no? Y hay que... Cuando profundizas, dices... Vale, joder, esto no es tan fácil. Pero sí es verdad que comparten muchas cosas, ¿no? Y un poco yo me aproveché de eso para intentar ponerme a tono. Y también, como decía, bueno, ya que me están enseñando a tocar un instrumento como muy rigurosamente, voy a cultivar mi parte más autodidacta con el saxo y llevármelo a otro plano, ¿no? Y también después, los últimos años del grado profesional, tuve en algunas optativas, me la daba Javi Ortiz, que es un super saxo de aquí de Sevilla, y un poco él también me ayudó por ahí, me daba como otras asignaturas que eran como medio optativas, de impro, de no sé qué, pero él ya veía que yo tenía ganas de tirar por ahí y me ayudaba un poco y tal. Antes de seguir avanzando en la parte estudiantil, digamos, me gustaría saber, como te he preguntado de la parte previa a empezar en el conservatorio, si tuviste alguna formación, algún grupo en esa época hasta que terminaste el grado profesional. Claro. Algo que mencionar, algún grupo. Claro que sí. Yo estaba pensando más, claro, en la última etapa, claro, que esto a lo mejor voy muy lento, pero... No, perfecto. En la última etapa, que ya lo considero como de los 18 a los 20 y poco. Vale. Ahí que ya estoy con el saxo más establecido, con el clarinete, no sé qué, que ya habíamos tocado algunas veces juntos, después con otros compis. Como además yo sentía que es algo que he hecho de menos hoy en día, a lo mejor porque ya llevo un tiempo fuera, pero yo sentía que Sevilla, por supuesto que tenía su escena, pero es que incluso Alcalá tenía su pequeña escena. Sí. Y a mí eso es algo que... la forma de entender una escena musical en una ciudad o en una provincia o en lo que sea, como que creo que se está perdiendo un poco o que yo lo recuerdo de forma a lo mejor más nostálgica de la cuenta. Pero molaba mucho porque empezamos a reunirnos una serie de gente y salieron grupos. Claro. Yo, por ejemplo, contigo, con Carlos Romero, con Carlos Ferrera, era como Julio Marín, Eco Project o algo así, ¿no? Es verdad. Y que llegamos a grabar alguna cosa. Olvidado. Llegamos a grabar alguna cosa que después la he quitado de YouTube, lo conozco, soy un cobarde, pero no por nada, creo que si lo escuchara hoy en día me alegraría mucho y me sentiría orgulloso de ese momento, pero lo típico que uno crece y se ve como muy niño, muy crudo y lo quita de las redes. Claro. Pero yo guardo con mucho cariño eso. Tocábamos mucho en el Naima, que claro, era un lugar que te permitía un poco hacer lo que quisieras. Claro.
Yo también era como un laboratorio aquel lugar, ¿no? Y también he ido, por ejemplo, a dúo con el Carlos Ferrera y hacíamos medio free, ¿sabes? Como locos perdidos. Después tuvimos también, que también estabas tú involucrado, Breaking Funk, que era como una especie de grupo de versiones, pero también metíamos jazz, no sé qué. Y un poco, digamos que mi última época de Sevilla antes de irme... Sí. Yo me quedo sobre todo con eso, ¿no? Con el Eco Project y las cosas alrededor de eso. O yo que se tocaba es con Doir, ¿no? Que era vuestro otro grupo. Y a lo mejor, pues para este bolo invitamos al Julio. Era como Doir más Julio. Éramos más o menos siempre los mismos. Claro, sí. Pero a lo mejor siempre cambiaba algo o el concepto del bolo era distinto. Después reconozco, tú me preguntas como bandas. Reconozco que, y hoy en día igual, como que no he estado en muchas bandas. Sí he estado en muchas bandas, pero no con un tiempo dilatado, ¿sabes? Como he ido como saltando, a veces por culpa mía, a veces por culpa de otras personas, o a veces culpa de nadie, por las circunstancias, ¿no? Claro. También como me he ido mudando de lugares, pues eso también influye, ¿no? Pero sí es verdad, envidio mucho, por ejemplo, a los rockeros, ¿no? Que tienen ahí su banda de toda la vida, y es algo que yo no he conseguido... establecer, ¿no? O como el futbolista que se pega toda la carrera en el mismo equipo, ¿no? Yo siento que voy saltando de... que también está muy bien, pero quizás es algo que me ha faltado siempre. Entiendo lo que dices, lo que me has comentado antes de esa parte de nostalgia, ¿no? De esos tiempos, pero... Y a veces yo también lo pienso, ¿no? ¿Será esa nostalgia o que siempre tiene que tener un punto de eso, ¿no? De pensar en rememorar esos momentos, pero... Creo que también influye mucho el espacio, ¿no? De la misma manera que tú has mencionado al Naima, a las jam del Central Park, a las jam de la Underground. Incluso del Resbalón antes del Central Park. Todos esos ambientes favorecen mucho el que los músicos se reúnan, porque al final aquí están los mismos, la mayoría de los músicos que hemos nombrado siguen aquí, claro. Están por aquí o cerca, ¿no? Pero no existe ese punto de reunión a lo mejor. Que de hecho es una de las motivaciones que he tenido yo para hacer este proyecto. Intentar reunir de alguna manera a la gente. Es algo que a mí me fastidia, ¿no? Porque es como... Claro, y más cuando te vas fuera ves otras cosas y a lo mejor vuelves a casa. Yo siempre... A mí me gusta mi casa, a mí me gusta Alcalá, me gusta Sevilla pero claro... vienes de Barcelona, vienes de Madrid, vienes de otros lugares y se mezcla como el recuerdo que tú tenías con lo nuevo que has vivido. Claro. Y ahí generas una expectativa que quizás no es muy útil, ¿sabes? Pero sí es verdad que he hecho en falta eso, que se sienta un poco la escena, ¿sabes? Y que en Alcalá hay muchos músicos, muchísimos. Y de hecho tú preguntas fuera y todo el mundo conoce mínimo un par de ellos. Sí. ¿Sabes? Como, y no hay sensación. También por lo que tú has dicho, porque los espacios que había han desaparecido o están muy limitados. Claro. Sin espacio, yo creo que, claro, no podemos pretender que la gente vaya a valorar lo que hacemos por la cara, ¿no? Claro. En plan, tú estás en la mayoría de conciertos que ofrece la ciudad, más a nivel de salas o de bares o lo que sea, están relacionados con flamenquito, grupo de versiones, que debe tener su espacio. Lo que pasa es que es lo único que hay. Otra cosa es que el ayuntamiento organice no sé qué cosas de flamenco en el castillo, o no sé qué cosa de jazz en la harinera por el verano. Son cosas más puntuales, pero eso no termina de generar una escena. La escena se crea en los clubs, o en centros culturales, o en salas de ensayo, o al menos como hasta ahora. Sí. Porque claro, del COVID para acá yo creo que yo ya me siento antiguo. Ya. ¿Sabes? Entonces... Sí, pero tengo la sensación de que, o no, a lo mejor me equivoco, pero me intuyo que fuera se sigue produciendo de la misma manera. O de alguna manera parecida. También, insisto con lo del COVID, desde el COVID para acá yo siento que todas las ciudades a nivel musical la escena está cambiando. Vale. No digo de estilo, sino de idiosincrasia, ¿no? Sí. Los clubes lo pasan regular, la gente cada vez valora menos. Yo creo que
vivimos en un país que la gente no está dispuesta a pagar por un concierto, normalmente, a no ser que sea alguien que tiene un personaje público. Claro. Independientemente de su nivel musical, que no siempre coincide. Hay gente que tiene un personaje público alto y un nivel musical fantástico y cuadra y es fenómeno de masa y como que sientes que se lo merece y no lo criticas, ¿no? O no lo cuestionas. Y después están los personajes públicos que digamos que la oferta artística que ellos dan o el producto que ellos ofrecen es bastante limitado, deficiente o adjetivo... O mediocre. O mediocre, mediocre creo que es la palabra más adecuada, ¿sabes? Entonces, eso también... Entonces ahí es como que también eso ha desaparecido la clase media en la música. Estamos los que estamos aquí y los top, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil que podamos educar a la gente para que quiera venir a un concierto y pagar su entradita. ¿Por qué? Porque es que esto lo vale. También porque antes tú ibas a una sala independientemente del concierto. ¿No? Es como cuántas veces a amigos que no son músicos, ¿no? Y yo te viene a ver a no sé quién. No, tío, es que no me sé las canciones. Ya. O mejor, ¿no? Así las descubre, ¿no? Como... No entiendo por qué eso es un problema. Antiguamente tú ibas a tu sala y como en la sala sabías que tenía compromiso con X tipo de música o lo que sea, pues tú veías el concierto que fuera. Ahora es imposible. Como la gente no tenga claro a dónde va, directamente no va. Y ya mucho menos pagar por ello. Claro. Entonces, bueno, hemos tirado ahí del hilo a tope. Sí. Pero un poco por hacer... Claro, si Barcelona y Madrid, que es donde yo he estado viviendo fuera, también les está empezando a costar esto. Todavía lo tienen, pero está fastidiado. Sí. Tampoco puedo pedirle a Alcalá o Sevilla que lo tengan. Pero sí es algo que añoro, que antes había. Claro. Eso, sin duda. Vamos a seguir un poquito con la historia. ¿Qué vino después? Claro. Yo terminando ya el grado profesional, yo me acuerdo, tenía un montón de... No sabía muy bien qué hacer con mi vida, porque estaba a tope con el jazz, pero me daba miedo dejar clásico y no sé qué, y estaba ahí como a todo el mundo le daba una brasa, ¿y qué hago? Y como que alguien me diera la receta con la que seguí mi vida, ¿no? Y al final mi profe de clarinete, que le mando un saludo, a Pepe Benítez, en aquel entonces, con muy buena fe él me animó a que yo siguiera con el clásico porque no me iba mal tampoco, ¿no? Y él veía que yo que siguiera cultivando el jazz, pero termina el clásico, el título está más homologadillo. Y no, hay profes que dicen esto mismo, pero como, no, tú tienes que hacer... Él como que me encantó su actitud porque que a veces en el clásico hay profes que son muy autoritarios, él para nada es eso, todo lo contrario. Y me animó a que siguiera con eso. Claro, mi idea era seguir en Sevilla y tal. Y sin embargo la prueba no fue bien. Y lo reconozco, vamos. Y me quedé a una décima de entrar a Sevilla. Tuve que irme a Córdoba a estudiar, cosa que no me gustó nada. No tuve buena experiencia allí. En fin, todo me llevó a un camino en el que yo decía, bueno, tiene que haber un plan B que a lo mejor es el plan A en realidad y yo no lo sabía antes. Sí. Porque además yo tenía muchos bolos ya de jazz y como apenas tocaba clásico en público, más allá de tocar con la banda, ¿sabes? Entonces ahí hubo un switch, ¿no? Y precisamente hablando de nuevo con Pepe, sí, él me dijo, tío, ¿y por qué no te vas a estudiar jazz, no? Y se podía en Barcelona. Entonces como un mes antes de las pruebas, así, me lo preparo como buenamente puedo y se da el caso de que sale todo bien y para mí es la segunda mejor decisión de mi vida ir a Barcelona. La primera, apuntarme a la banda y la segunda fue irme para allá porque allí se me abrió un mundo de información, de contacto, de descubrirme también a mí mismo a nivel personal, de... como dirían las madres o los padres, hacer su nombre, ¿sabes? Y claro, me ha abierto camino a muchas cosas, ¿no? De
de estudiar algo con lo que yo también me sentía conectado. Claro. Yo tenía, por ejemplo, mucho miedo de perder el clásico y sin embargo no lo perdí por irme para allá y estudiar música moderna y ya, sino al revés, seguí mejorando en general como músico y el sinfín de compañeros que he conocido y de vivencia, fuentes de información, profesores. Claro. No digo nadie porque tengo que decir una lista de 70, ¿sabes? Claro. Pero... Entonces decidiste irte a Barcelona para estudiar el superior de jazz. Exactamente. ¿Vale? ¿Cómo siguió avanzando todo eso? Porque entiendo que es un impacto salir de tu ciudad, todo nuevo, toda la gente nueva, ¿no? El primer impacto, te hablo, los primeros meses. Para mí fue una lección de humildad tremenda porque yo venía en Sevilla tenía bastante trabajo, a pesar de ser un chavalín, porque tenía 21, 22 años. Sí. Y además, claro, como la escena en Sevilla era más pequeña, no había tantos músicos jóvenes que quisieran tocar esa música, pues estábamos muy mimados en Sevilla para bien, y menos mal que nos trataban bien. Porque claro, en Barcelona eres un pez ahí suelto y hay muchos peces y la mayoría son más grandes que tú, ¿sabes? Entonces, aunque tú no quieras ser una persona competitiva, la ciudad te empuja un poquito a que unos mínimos de al menos para no ser invisible, ¿sabes lo que te digo? Entonces, a mí fue un empuje, ¿no? Y ver a compañeros que incluso eran más jóvenes que yo y estaban mucho más pasados, ¿no? Y ya no que tocaran, sino que te enseñaban un disco increíble que no tenías ni puñetera idea de que eso existía, ¿sabes? Y como gente que dominaba mucho eso y culta y que incluso eso eran más jóvenes que tú, ¿no? Siempre te tratan como el jovencito, y ahora eres como uno más. Y fue ahí acostumbrarse, también viví solo, no sé qué, las típicas cosas, ¿no? A nivel más humano. Pero bueno, yo lo recuerdo como 4 años de mi vida increíbles, ¿no? De vorágine, todo el rato ahí estudiando todos los días, como a lo mejor estudiando solo 4 o 5 horas y después 2 horas más tocando con gente, más las clases, no sé qué. Era levantarse, desayunar, irse a las 9 o a las 8 a veces al conservatorio y a las 9 o 10 o te ibas a casa o te ibas a buscar una jam session. Cuando terminaba esa te comías un cacho pizza y te ibas a otra y dormías 4 horas al día, ¿sabes? Y como fue hablando mal y pronto, un espabilamiento ahí importante y un salto también de estar ubicado, de decir, el mundo es muy amplio, hay mucha gente muy buena y muy interesante y muchas veces nos preocupamos más de la cuenta y somos un grano de polvo, ¿no? En una inmensidad de gente que hace las cosas muy bien también y que hay que saber eso, ¿no? O al menos apreciarlo. Exactamente. ¿Y cuál era en esos 4 años, después de esa perspectiva que te da Barcelona, qué sensación tienes cuando puntualmente vas volviendo a Alcalá? Claro. A nivel personal. Al principio es como tienes muchas ganas de volver siempre, ¿no? Porque todavía el vínculo con las personas es súper estrecho. Sigue siéndolo, ¿no? Para mí, pero era como que en aquel entonces eres más dependiente de la gente que es de tu lugar, ¿no? Digamos que eso. A día de hoy, las personas que quiero siguen siendo las mismas y siguen estando involucradas en mi vida a pesar de la distancia. Pero digamos que antes dependía más de ellos. Entonces vuelves con mucha ilusión y con ganas de ver a la gente, familia, amigos, lo que sea. Después con el tiempo se va relajando eso. Hay un periodo en el que no estás ni en un lado ni en el otro. Y ya sí, me pasa a veces que cuando vuelvo me siento un poco extraño, ¿no? Y salgo a la calle y digo, "What? No conozco absolutamente a nadie". ¿Sabes? Como, ¿quiénes son estas personas que me rodean? Todos actores, ¿no? Claro. Hay una cámara filmando todo esto, ¿sabes? Entonces, un poco esa es la sensación. Pero bueno, también es normal. Claro. Entonces, después de Barcelona, ¿volviste a Alcalá? ¿O cuál fue el siguiente movimiento? Yo termino Barcelona y después yo quería irme de máster. Sí.
Entonces, además era el COVID, ¿no? Entonces todo se hacía como mandando vídeos, con lo cual podías mandar a muchos sitios. Yo no me privé de nada y mandé a 3 conservatorios de Holanda, que fue La Haya, Ámsterdam y Rotterdam. Y esa era mi prioridad. Digo, venga, me voy fuera de España y como otro apretón de tuerca, ¿no? Además allí la escena es potente y tal. Y fui admitido en los 3, pero me echaba mucho para atrás que eran 2 años. Vale. Yo venía también cansado de la carrera, me lo había pasado bien, había estudiado muchísimo, pero necesitaba, venga, 1 añito más y ya está. Entonces, por eso no me tiré para allá. Y en Valencia hay como una, no sé si sucursal se diría, campus, o un ¿no? campus llaman, ¿no? adherido a Berkeley, ¿no? Entonces, me daba la posibilidad de estudiar con Perico, al que antes he mencionado, y era solo 1 año. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquello es carísimo. Entonces, pues como intenté que me becaran y lo conseguí. Me becaron al 95%. Wow. Y entonces, pues salió todo por ahí y entonces el siguiente paso fue ir para allá. Y nada, fue eso, 1 año también. Quizá, claro, al ser 1 año en vez de 2, es como que todo está comprimido y fue el año más estresante de mi vida. Sí. A nivel de entregar cosas, tocar, además por el camino. Claro, decidí hacer mi primer disco y como echaba mucho de menos a la gente de Barcelona, ya era como echar de menos a todo el mundo. La gente de Alcalá, de Sevilla, de Barcelona, es como, ya, esto es el colmo de echar de menos a la gente. Entonces yo, para mi recital de fin de grado en Barcelona, había compuesto varios temas. Y esos y algunos más que había hecho en el tiempo de Berkeley, y venga, pues hago un disco, ¿no? Para terminar de complicarme el año. Yo siempre digo que hice 2 máster, el de Berkeley y hacer mi disco aparte. Y lo hice además con los amigos de Barcelona. Como fue una forma de cerrar un ciclo, claro, mientras terminaba otro. Pero bueno, así fue. Yo me alegro mucho también de ese proceso. Y después en Valencia conocí también músicos muy interesantes de partes diferentes del mundo, ¿sabes? Como tengo compañero que es de Taiwán, otro que es de Jordania, gente de Estados Unidos, Colombia, Holanda, en fin. Y bueno, y gente también de aquí. Y la verdad que también fue muy guay, me abrió muchas puertas. Estudié también con Perico, con Javier Berché, con Joel Paez, que es un baterista tremendo. Y como también me gustó ese... Como curioso, como al ser 1 año y tan estresante, no recuerdo tantas cosas como de lo otro, ¿no? Y eso que está más reciente. Pero es como, es 1 año que he pasado por aquí, ¿sabes? Como no... Después si me paro a pensarlo, saco cosas, pero a priori es como... Wow, está medio borroso todo, ¿sabes? Como de la velocidad a la que iba todo. Claro. Y esto ha sido hace relativamente poco, ¿verdad? Eso fue curso 2021-2022. Claro. ¿Y cuál fue el siguiente movimiento después de por fin terminar los estudios, no? Claro. Es curioso, claro. Para terminar de complicarlo, claro, el año este de Valencia, mientras estoy haciendo el disco, acabo el máster, me llamaron para un musical de Antonio Banderas que se llama Company y que necesitaban lo que hablaba antes de un reed. Un reed es alguien que toca clarinete, saxo, flauta, como lo que es la familia de las maderas, ¿no? Sí. Para hacer 2 meses y medio en Barcelona. Y como yo estaba tan añorante o no sé si se dice esa palabra, o tenía tanta añoranza de volver allí, pues como que era perfecto, ¿no? Me cuadró y acepté también ese trabajo. Entonces, para meterle aún más complicación, trabajar en aquello y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso digamos que me dio pie a que después me llamaran otra vez para ir a Madrid, que es donde actualmente estoy, ¿no? Desde hace ya 1 año y medio. Y un poco la excusa para ir a Madrid era currar en el musical. Sí. Y la verdad me lo pasé muy bien y ha sido una experiencia muy chula trabajar con Antonio, ¿no? Y todo su equipo, es una locura. Y
Y un poco a partir de ahí ya me he intentado como abrir mi campo en Madrid. También, claro, antes me has preguntado al principio los proyectos y tal. No he hablado del mío porque, bueno, he dicho algo así como estoy en transición. A ver, mi disco sigue ahí. Sigo haciendo algunos bolos, pero como ya estoy pensando en más cosas, no lo menciono tanto, ¿no? Vale, pues cuéntanos un poquito del disco, del proyecto. Claro, el disco, la banda original, cada uno ya está en un sitio, en un lugar del mundo, ¿no? Casi. Entonces, como que he seguido moviendo esa música con diferentes bandas, dependiendo de la ciudad donde me salían los bolos o los conciertos, las propuestas. Y ahora sí es verdad que estoy ya pensando en música nueva, ¿no? Y un poco tengo en la cabeza de hacer un EP de unos 3-4 temas con un rollo bastante diferente. Y después otro LP o disco más grandecito de también otra movida. O sea, digamos que son dos movidas que no tienen nada que ver con el disco que hice, ¿no? Vale. Y un poco ahí para seguir ampliando y viendo horizontes, ¿no? Por ahí. Pues tío, me gustaría ahora que me hablaras un poco de tus referentes musicales. No necesariamente de tu instrumento, sino artistas, grupos que te hayan influenciado en diferentes momentos de tu vida. Claro. Pues mira, digamos, así más jazzístico, a mí me encanta Miles porque para mí ha sido como muy didáctico, ¿no? Como el tipo se ha reinventado el jazz 40 veces. Como cada época suya es un paisaje distinto, ¿no? Y después, si bicheas los músicos con los que toca, al principio, ¿no? Que si toca con Parker, no sé qué, si quieres explorar Charlie Parker, puede. O después Coltrane, ¿no? A nivel saxofonístico, pero después también tienes ahí Bill Evans. Yo descubro a Bill Evans piano porque toca con Miles. O descubro a Paul Chambers porque toca con Miles. O más adelante descubro a Bob Bear porque toca con Miles. O a Kenny Garrett porque toca con Miles. Entonces él es como un referente que siempre está, ¿no? Después, yo soy también súper fan de Paco, de Lucía, porque me gusta mucho su forma de ver la música, ¿no? Cuando lo he escuchado en entrevistas o creo que comparto mucho esa como visión andaluza que él tiene, ¿sabes? Como y a la vez, ¿no? Es una mezcla, es como una especie de científico él de la música, pero también tiene mucha naturalidad. Él es de Algeciras y no se esconde de ello y me gusta mucho la naturalidad con que lleva ser un genio y a la vez ser muy sencillo, ¿sabes? Entonces como que es de Algeciras, ¿no? Sí, ¿no? O he dicho yo algo. Sí. Entonces, digamos, ellos dos son pilares importantes. Después también intento buscar inspiración fuera de la música, ¿sabes? Como tener otros referentes más allá. No sé, por ejemplo, quizás ahora no tanto, pero Ignatius Farray para mí ha sido un personaje importante. O hay un periodista deportivo que me encanta que se llama Anthony Daimiel. Y últimamente, más que... Ya no tengo tantos ídolos musicales. Y es más eso, referencias que voy cogiendo de quizás incluso otras disciplinas que me hacen un clic en la cabeza y me ayudan a mí a pensar algo de otra forma. Y un poco... ¿Y cómo aplicas eso a la música? De esos referentes externos. Claro, es jodido eso. Pues a lo mejor más a nivel conceptual, ¿no? Claro, la cosa que tiene... Yo casi toda la música que hago, por no decir el 99%, es instrumental. Entonces, claro, ¿cómo expresarme sin palabras? O al revés, ¿cómo traducir eso a música? ¿No? Porque... Y de hecho es una pregunta que mucha gente te hace, ¿no? De gente a lo mejor que no son músicos. Bueno, ¿y tú cómo te inspiras? No sé qué. Y yo le digo, pues muchas veces es al revés de lo que uno piensa. No es que busque las palabras en la música, sino que yo, a lo mejor para componer, me siento delante del piano y hay un mood o algo en mi cuerpo que quiere salir, ¿no? Y el drama viene, y eso está, ¿no? Y tú lo vas tocando. El drama viene como... ¿Qué título le pongo? O sea, cuando tú le tienes que poner palabras a eso. Sí. Entonces, en eso me ayuda a coger un referente que no sea de la música. Porque a lo mejor
dentro de mi película ahí, que yo estoy pensando en acordes, melodías, ritmos y cosas de estas, me resuena algo que alguien dijo de no sé qué, que a mí me interesa, y rápidamente veo como una analogía en la música. ¿Sabes? Yo qué sé, lo mismo... me veo una charla de Ernesto Castro que me está hablando de movidas casi que son relacionadas hasta con las matemáticas, no sé qué, y de repente tengo un tema que tiene como un equilibrio con los acordes y que parece como un espejo. Espejo se va a llamar, no sé qué, y todo viene un poco de ver a lo mejor conectar cosas. A mí es algo que además siempre me ha gustado desde niño, como cosas que no tienen nada que ver, unirlas, ¿no? De hecho, muchos amigos me riñen porque yo siempre estoy haciendo metáforas de furbo y nadie las entiende. Y como, no, claro, tiene sentido. Y como, Julio, no tiene ningún sentido. Y yo, que sí lo tiene. Entonces, pues, intento ahí nutrirme de otras cosas que me saquen, ¿no? Como, digamos que no me suele gustar, cuando me preguntan por las influencias, no me suele gustar enumerar ahí 7 saxofonistas o 5 clarinetistas que también los tengo ahí, los estudios, pero mentiría si dijera que son el centro de mi vida, porque después, por suerte o por desgracia, no consigo sonar a ninguno de ellos. A veces buscado y a veces sin buscarlo, y no soy ese tipo de músico que también, que lo admiro mucho, es la gente que dice, tú dices, qué cabrón, suena como Coltrane el tipo, ¿no? Y como yo nunca he conseguido, quizás porque he sido más disperso. Entonces como digo, Coltrane es una influencia para mí. Pues más a nivel de filosofía de su vida, de su trabajo, su compromiso con la música, su sentido de búsqueda, más eso que en sí lo que toca, ¿sabes? Como... Y después que bueno, al final uno es una mezcla de todo lo que ha escuchado, de todos los instrumentos, de todos los estilos. El sonido tú lo construyes a través de todo eso, ¿no? Entonces como me parece injusto, aunque ya he dicho algunos nombres, pero hay tantos otros que ni sé cómo se llaman. A lo mejor vas a un concierto en directo y escuchas a alguien que toca súper bien y además está de pasada por la ciudad, no sabes ni su nombre, y te quedas ahí loco 3 días con la locura que ha soltado ese, ¿no? Y es como... Y esos pequeños invisibles también tienen un impacto, te influencian más de lo que uno mismo es consciente muchas veces. Claro. Hay una pregunta que estamos haciendo a todo el mundo, que es, ¿cuáles son las características de tu baterista ideal? De baterista, ¿eh? Vale. Claro. Digamos que el tiempo es muy importante. O sea, el timing interno que tenga un baterista para mí es muy importante. Todo el mundo en una banda tiene que tener tiempo bien establecido. Pero el baterista es el que tiene más poder. O sea, si algo se cae o corre, no tiene por qué ser necesariamente su culpa, pero él sí que es el que tiene, o ella, es para no que hay de todo, es el que tiene más responsabilidad, ¿no? Sí, o posibilidad de llevarse a la gente al huerto. Claro. Entonces para mí el timing es muy importante. Y después que sepa escuchar. No necesariamente interactuar. Eso ya es más al gusto de... Para mí hay bateristas que interactúan muy poco, que son así como muy estables, muy sólidos y aguantan ahí hasta que me encantan. Sí. Y otros que hacen lo mismo y me parecen aburridos. Y al revés. Gente que toca, como dicen los yankees, que toca muy busy y que molan mucho. Y otros que también son muy busy y son excesivos o también me aburren, pero porque se pasan, ¿no? Claro. Y entonces para mí es timing, escucha y el sonido. Que tengan un sonido que empaste. Que empaste ahí con el resto del grupo. ¿No? Como por ahí va un poco la cosa. ¿Y has tenido alguna vez inquietudes por otro instrumento? Aparte de los que me has mencionado de niño, ¿no? Sí. Ya con la madurez... Sí,
A mí siempre me gustó mucho, por ejemplo, Marcus Miller. Ya no tanto, o sea, me sigue gustando, le tengo mucho cariño, pero no consumo tanto su música. Cuando tenía 15 años estaba obsesionado y estuve tentado, digo, que me compro un bajo y me dan por saco ya las tuberías estas. Pero no, nunca... Bueno, tengo un ukelele bajo, pero las cuerdas creo que no tienen mucho sentido para mí, la verdad. También soy un enamorado de las congas. Las congas me flipan, las tumbadoras. Y las estudio un poquito a nivel amateur. Sí. Me ayudan mucho para ese timing que estamos hablando, que todo el mundo tiene que tener. Incluso los vientos, ¿no? Y vientos cantantes que a lo mejor a priori tú puedes pensar que no es tan responsable, ¿no? De mantener el tiempo estable, pero se nota mucho, ¿sabes? Cuando alguien tiene el tiempo estable y está haciendo un solo o una melodía o un cantante y la percusión que tiene la letra, ¿no? Las consonantes está en su sitio. Sí. Tú a lo mejor no sabes por qué, pero eso tiene una fuerza y una dirección que se nota, ¿no? Que tú dices, wow, este tipo o esta tipa están en lo que hay que estar. Claro. Cambiamos un poquito de contexto musical a un plano más personal, ¿vale? Ok. ¿Para qué crees tú que has venido a este mundo? Ahí, espinosa ahí la pregunta. No lo sé. Supongo que he venido a tocar a priori, ¿no? Pero si, por ejemplo, me dijeras, ¿podrías vivir sin música? Pues tendría un proceso de tristeza enorme mientras lo asimilo, pero creo que sí también podría. O sea, me refiero que... Creo que... Y también esto es muy de músico, ¿no? Estamos en nuestra burbuja y nos damos muchas veces más importancia de la que realmente tenemos. Claro. Y mola también como saber que hay otras cosas en la vida que eso lo decía Wayne Shorter, ¿no? Decía, la música no es importante, la vida es importante, ¿no? Y bueno, fíjate Wayne Shorter, ¿no? Que es un rey de reyes, ¿no? Y hasta él hablaba de eso, ¿no? Entonces creo que, o sea, me estoy yendo por las ramas, no te estoy contestando, pero no sé, no sabría decir a qué he venido al mundo, ¿no? Por así decirlo, pero aquí estoy aceptando este regalo. ¿Sabes? Como intentando disfrutarlo con sus complejidades y sus cosas más sencillas también. ¿Y qué deseos de futuros tienes? Por ejemplo, de aquí a 10 años. ¿De qué 10 años? Vale. Pues, por ejemplo, poder seguir sacando música de forma regular y estable. Sí. Eso para mí es importante. Más allá de que tenga una repercusión o no. Pero como que a mí me calma un poco el alma, ¿no? Y sacando música y todo ese proceso, ¿no? De evolución, ¿no? Como los pintores, ¿no? Que al principio pues tienen su estilo, y van evolucionando, ¿no? Pues a mí me gusta un poco entender también mi parte artística así, ¿no? Eso como a nivel artístico. Y a nivel profesional, bueno, pues que todo cada vez sea más estable, y más, no sé, que haya trabajo de más calidad, más estable, mejores condiciones. Un poco lo que queremos todos también. Sí, y no sé si el mundo va por ahí, pero bueno, mi añoranza es esa. Será una mezcla de lo que el mundo nos exija, de lo que yo pueda hacer y de lo que mi entorno también. Y en esas tres historias, a ver si sale ahí un triángulo aceptable. Pues tío, ha llegado el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Vale. Ok. Venga. Tienes tiempo de pensarla, tranquilo. Vamos a ver por dónde salgo. No sé si es una pregunta que te ha hecho más gente. Vale, si quieres, házmela y yo te digo si ha salido o no. O sea, ¿qué te gustaría que este podcast provocara en
en la gente que lo vea o lo escuche? No, no me la han hecho esa. Pues vamos. Se me ocurre, claro, estoy pensando en dos tipos de público. El público de músicos y el público de que no son músicos o gente a lo mejor que le guste la música. Entonces no sé muy bien cómo responderte englobando a todo. ¿Me has dicho? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué te gustaría que este podcast, no, creo que era así como lo que les aporte, ¿no? Claro, que provoque, ¿no? Como que la gente vea el podcast y diga, y ahí está como tu respuesta, ¿no? Claro. Pues mira, una de las cosas que creo que me gustaría sería que la gente externa a la música, ¿vale? Y ahora ya directamente me salgo de los músicos que vean el podcast, conozcan un poco más a los músicos en el plano personal, ¿vale? Porque creo que quizás los que somos músicos, pues vamos a tender también a interesarnos por la parte más de los proyectos, ¿no? De la trayectoria, ¿no? Pero quizás a la gente externa a la música puede ayudarles a darle un poco de la visión de un músico, ¿no? Con respecto a ciertas inquietudes, con respecto a ciertos conflictos que pasan por nuestra cabeza en determinados momentos de nuestra trayectoria, ¿no? Entonces creo que puede servir, si puede servir para algo, me gustaría que aparte de otra cosa que sí he mencionado en anteriores podcasts, que es dar un poco de visibilidad a los músicos, tener un lugar de encuentro, ¿no? Sería eso, el acercar un poco más esta profesión o esta, no profesión, pero no sé cómo describirlo, esta forma de vida, ¿no? Por así decirlo, este tipo de arte, ¿no? Sí. A todo el mundo. Claro. Pues está estupendo. ¿Hay algo que se nos haya quedado por hablar o de algún proyecto tuyo o de actualidad musical? ¿Algún melón que quieras abrir del que no hayamos hablado? A mí hay un melón que me atormenta. De hecho, antes entre bambalinas, ¿no? Sí. Te he dicho, hay algo que... Digo, bueno, no te lo digo por si surge, ¿no? Como no ha surgido y ahora me hace esta pregunta, lo lanzo. Claro. Claro. ¿Qué hacemos con las redes? Porque, por un lado, yo, por ejemplo, si las redes sirven para este tipo de contenido, perfecto. Sí. ¿Sabes? Pero pienso que este algoritmo dictatorial... Sí. Y ahora si me sacas uno de esos vídeos con subtítulos, quiero que ponga algoritmo dictatorial ahí para que me busque. No, hombre. Pero sí es verdad que había un cambio, ¿no? En las redes y de repente yo veo que hay un montón de artistas, o en general gente que está ahí, que parece que si no eres divulgador o haces unos posts muy concretos que a Instagram, bueno, a la red social que sea, yo porque no tengo TikTok y no sé, nunca digas nunca, pero voy a tratar de no hacérmelo. Es como que hay mucha gente que no puede entrar porque está como silenciada, como no cumple los requisitos que el algoritmo entiende que son los interesantes. Sí. Esas publicaciones no llegan a nada. Claro, y tú dices, bueno, ¿y por qué le das tanta importancia a las publicaciones o a las redes sociales? Pues claro, creo que a nivel profesional se puede desarrollar una carrera musical sin las redes sociales. Pero a nivel artístico, es decir, tus proyectos personales, tus discos, tus cosas, yo no lo tengo tan claro. Pero claro, si a su vez yo tengo que entrar por un tubo que es tan estrecho, no sé, ¿cómo lo...? Y cuando me dices silenciar, ¿te refieres a, por ejemplo, músicos en general versus el mainstream, o hablas dentro de los propios músicos? No, o sea... del ambiente musical. Creo que es prácticamente todo lo que no respete el algoritmo. En efecto, tú subes un vídeo... Todo lo que no sea una tendencia, ¿no?
Exactamente, tú subes un vídeo de tu concierto o anunciando que vas a hacer un concierto. Sí. Y tengo mucha gente que no se entera. Claro. Que gente que me sigue. Porque el algoritmo le pone otras cosas antes. Claro. Porque ya y no encima ahora pone para ti. Claro, siguiendo. claro. Antiguamente, ¿no? Pues era el orden de llegada. Claro. Y lo más viejo está más abajo. Pero tú pasas y puedes ver todo. Yo, por ejemplo, ya siempre que veo Instagram, le doy a siguiendo. Nunca veo el para ti. Claro. Porque me he dado cuenta que aparecen cosas que yo ni sigo, ni... Claro, ves un vídeo de serpientes por casualidad y de repente solo salen serpientes. Es ¿sabes? como un Explora metido ahí en el inicio, ¿no? El feed. Claro, yo es como... Y como veo mucha gente que le va a costar, ¿sabes? En plan, desarrollar una carrera artística, porque vivir de la música creo que hay muchas opciones, más de las que creemos muchas veces. Es un trabajo duro, pero hay formas de... Hay recovecos. Pero otra cosa es eso, es impulsar un proyecto artístico que no está dentro del mainstream. Claro. Y que tiene que pasar por el filtro de las redes, porque no, yo sinceramente no conozco a nadie. Sí conozco gente que profesionalmente va increíble y no tienen redes, pero no conozco a nadie que artísticamente vaya bien y no tenga redes. Otra cosa es que se las lleve a alguien. Y eso también, sí. Pero me apena mucho. Y ya está, yo quería decirlo, ya que estamos haciendo contenido para redes. Claro. Vamos a... Un poco paradójico, ¿no? Pero... Ojalá tuviéramos la llave de esa pregunta. Exactamente, pero... O al menos que el algoritmo vuelva a ser más democrático. Por lo menos. Pues tío, muchas gracias por venir. El invitado siempre despide el podcast, ¿vale? Entonces tú, mirando a cámara, da el mensaje que tú quieras. Vale. Pues nada, muchas gracias por seguir esta iniciativa de Madai, de una Jam Con, porque creo que le da una visibilidad muy interesante a músicos que tienen una historia que contar. Y nada, espero que sigáis viéndolo y compartiendo y siendo parte de esta comunidad.